Continuamos entonces con nuestra transmisión, ¿cierto? Desde la Universidad de Tarapacá, en Infonor 2021, en su 12ª versión de la Conferencia Internacional de Computación e Informática del Norte. Estamos entonces en el track número 1 de Ingeniería de Ciencias de Datos Conocimiento. En este bloque tenemos 3 presentaciones, 3 artículos que fueron enviados, fueron revisados y fueron aprobados por blind revision, fue cierta revisión a ciegas. Nuestro primer artículo fue realizado por Luis Rojas Rubio y Claudio Meneses Villegas. El panelista será Luis Rojas Rubios. Y el tema que ellos presentan del artículo es una comparación empírica de algoritmos de aprendizaje automático versus aprendizaje profundo para la detección de noticias falsas en redes sociales. Luis Rojas, adelante con la presentación. Primero que todo, buenos días. La presentación que daré a conocer ahora, no sé si ustedes me pueden confirmar cuando esté compartiendo pantalla. No te preocupes, nosotros vamos a... ¿Ahí? Sí, serio, todo bien. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, bueno, la presentación del día de hoy consiste en el artículo que trabajamos junto al doctor Claudio Meneses, denominada una comparación empírica de algoritmos en aprendizaje automático versus un aprendizaje profundo para la detección de noticias falsas en las redes sociales. Y para ello vamos a conocer una breve agenda en donde vamos a contextualizar un poco el tema. Hablaremos de cierta terminología más utilizada, por lo menos en el ámbito de las fake news. Abordaremos de forma breve nomás lo que es el estado del arte. Daremos a conocer, por supuesto, el trabajo realizado, donde mencionaremos el conjunto de datos, la preparación que tuvo este conjunto de datos, la representación vectorial utilizada y algo que denominamos muestra de datos, para seguir con los resultados, poner estos resultados y finalmente dar unas conclusiones. Bueno, primero para iniciar con lo que sería el contexto, yo creo que todos acá manejamos o hemos utilizado las redes sociales, o por lo menos las que vemos en pantalla. Estas redes sociales han traído consigo el que hoy en día nos estemos informando por ellas mismas. Yo creo que acá la mayoría seguimos a la municipalidad, seguimos a instituciones gubernamentales o en fin, y nos estamos informando por estas redes sociales. Y de hecho esto no es solamente que lo digamos nosotros, sino que está evidenciado en un estudio que se hizo a través de la institución CADEM, en donde se estudian los medios de comunicación post-crisis, o sea, estamos hablando después del estallido social, y se evidencia una baja en la credibilidad de los medios tradicionales. Por ejemplo, podemos ver cómo la televisión ha ido bajando en su uso, los diarios, las revistas y las radios, por ejemplo. Por su contraparte, vemos cómo las redes sociales o aquellos como medios a lo mejor más digitales vienen a ir en un alza. ¿Bien? En este caso podemos ver en ese gráfico cómo WhatsApp ha ido en el alza, Facebook, cómo aparece Instagram, e incluso Twitter, cómo ha ido aumentando en cuanto a el uso que se le da a esto. El problema con estas redes sociales es que son propensas a fake news. ¿Ya? La mayoría de ellas son publicadas directamente, o sea, realizan publicaciones directamente un usuario X, en el cual uno no puede identificar directamente si la publicación viene a ser cierta o viene a ser falsa. De hecho, hay estudios que indican que tenemos una probabilidad de un 54% de afirmar si una publicación es verdadera o es falsa. ¿Bien? Con respecto al coronavirus, por ejemplo, hemos encontrado cómo se le asocia que las antenas 5G son las que propagan el coronavirus. Entonces, para que tomen alguna dimensión de en dónde podemos ver el uso de las fake news. De acuerdo a Brandwatch, en el 2020 se han registrado más de 400.000 artículos relacionados al cambio climático y al coronavirus, con publicaciones que registran ser compartidas más de 4,2 millones de veces solamente en Facebook. O sea, estamos hablando de que en el fondo las fake news se suelen propagar de manera exponencial, casi de la misma manera que se propaga un virus, ¿ya? Por eso es importante estudiarla.
Pero ¿qué es una fake news? ¿Ya? Oxford plantea que es un reporte falso de un evento en una página web o alguna noticia que es difícil de verificar y que crea confusión pública sobre un evento. Cambridge, por su parte, indica que es una historia falsa que aparenta ser una noticia, se propaga en Internet o en otros medios digitales, usualmente creados para influenciar políticamente. En cuanto a estas fake news, en el estado del arte podemos encontrar diversos términos que se relacionan con lo que vendría siendo una fake news. Entre ellos encontramos lo que es la sátira, la desinformación, la falta de información, el bulo y los rumores. La sátira se define básicamente como aquella información o publicación o en realidad en el contexto que tenga, tiene un tono humorístico, tiene un tono a lo mejor un poco más sarcástico, irónico. La desinformación, por su parte, tiende a confundir o busca confundir a aquella persona que está buscando informarse. ¿Ya? Generalmente se da en diversos medios de comunicación. En cuanto a la falta de información, misinformation, es información que está incompleta. Por lo tanto, al estar incompleta, se suele completar con ciertos sesgos que tiene el usuario o el lector o la persona que en el fondo esté tratando de informarse. El bulo, en el fondo, es una clase de desinformación, pero que se origina en razón de correos electrónicos, o sea, en su momento los correos electrónicos enviaban mucha información, pero en este caso están orientadas a información falsa, por lo tanto el bulo se relaciona directamente a lo que es la desinformación en medios a lo mejor más digitales de Internet. Y los rumores tienen que ver ya un poquito más con la especulación sobre algunas cosas. ¿Ya? Todo esto está presentado en el artículo que se hace referencia acá y ha sido catastrado en una tabla en la cual se contrasta la autenticidad de cada uno de estos tipos de publicaciones y la intención que estos tienen. Por ejemplo, en el caso de la sátira, se desconoce si la publicación viene a ser una publicación real o una publicación falsa, o si la información es real o falsa. La intención de la sátira directamente es ironizar. En cuanto a la desinformación, la autenticidad de lleno es que es falsa, pero que la intención vendría siendo engañar. La falta de información, misinformation, es falsa, pero se desconoce la intención de la persona que en el fondo genera esa información, y el bulo y el rumor se desconoce tanto su autenticidad como la intención. ¿Ya? Respecto al estado del arte, de manera general, podemos evidenciar trabajos que abordan desde la caracterización, la predicción y la intervención de las fake news. En este caso, si estamos hablando de caracterización, son aquellas como atributos o componentes que en el fondo nos permiten identificar qué es una fake news o qué no es una fake news. Tenemos artículos que en el fondo trabajan sobre la predicción, o sea, que en base a una publicación finalmente se diga si es o no es fake news o no, y la intervención que en el fondo se encarga de evitar que se siga propagando. Bien. Para estos diversos artículos generalmente se suelen utilizar mucho lo que vendría siendo el machine learning, el deep learning, y los conjuntos de datos no solamente abordan lo que es texto o no abordan solamente texto desde una sola fuente, a veces lo abordan desde titulares o la persona que publica, imágenes, URLs y así. Entonces hay distintas fuentes de las cuales yo puedo obtener datos y en el fondo clasificarlos para indicar si es una fake news o no. En nuestro caso, el trabajo realizado se basa en un repositorio denominado Fake News Net, ¿ya? Y este repositorio utiliza dos conjuntos de datos. El primer conjunto de datos es PolitiFact, que aborda el dominio de la política, y GossipCop, que aborda el dominio de las celebridades. En este artículo nosotros nos enfocamos solamente en el dominio de las celebridades porque contaba con más publicaciones. Y en este caso, este conjunto de datos utiliza alrededor de 16.000 temáticas que vendrían siendo no fakes y 5.000 temáticas que vendrían siendo fakes.
¿Y a qué me refiero con temática? Me refiero que en el fondo lo que otorga este conjunto de datos vendría siendo una clase de tupla en la cual uno tiene el titular o la temática que vendría siendo, por ejemplo, el coronavirus es propagado por antena 5G, y esta se relaciona con identificadores de publicaciones en redes sociales. Por lo tanto, uno debe utilizar alguna herramienta que permita conectarse a Twitter, que permita recuperar en base a esos identificadores las publicaciones, y para ellos utilizamos TweetPy, en la cual lo implementamos en Python. De hecho, nosotros utilizamos Colab para esto, básicamente por las prestaciones o el rendimiento que tenía básicamente el equipo con el cual llevamos a cabo esto. Preferimos externalizarlo y trabajar en la nube con Collaboratory de Google, y obtuvimos finalmente alrededor de 1.700.000 publicaciones entre no fakes y fakes, ¿ya? Bueno, en todo trabajo de minería de texto, en el fondo, uno debe pasar por un proceso de preparación del conjunto de datos, y esta no fue la excepción. Entonces tomamos esos Twitter, ese 1.700.000 de publicaciones o de tweets que teníamos, y removimos esa URL, removimos los duplicados, convertimos a minúscula, removimos las stop words, que vienen a ser aquellos elementos que por lo menos para nosotros no significaban un aporte, como artículos, puntuaciones, en fin, y un proceso de steaming en donde buscamos volver a la raíz una palabra. Por ejemplo, si lo llevamos al español, si tenemos palabras como cantar, cantaremos, cantando, todas pueden volver a una raíz que vendría siendo la palabra canta. Entonces, con esto logramos en el fondo convertir cada una de las palabras presentes en cada una de estas publicaciones a la raíz, en el fondo de nuevamente volver a remover duplicados. Con esto finalmente terminamos por confeccionar un data frame que ya está preparado, y eliminamos alrededor, o nos quedamos con alrededor de un cuarto de las publicaciones que había mencionado. O sea, de ese 1.700.000, logramos quedarnos con alrededor de 428.966 publicaciones, ¿ya? Posterior a la etapa de preparación del conjunto de datos, cuando estamos hablando de minería de texto, es necesario pasar por una representación vectorial del tipo numérica, ya que la mayoría de los algoritmos en el fondo son algoritmos matemáticos. Entonces, cada una de las palabras que están representadas en las publicaciones tienen que tener una representación vectorial numérica. Entonces, en este caso, acá les presento al menos 4. La primera, One Hot Encoding, que lo que viene a hacer es, en base a todo un diccionario o las palabras que están presentes en la totalidad de las publicaciones que se recolectaron, se establece una clase de vector en donde se indica por cada una de las publicaciones si las palabras de ese diccionario están presentes o no están presentes. O sea, es un vector binario con unos y ceros. Luego tenemos otra forma de representación que vendría siendo backward, que viene a ser, yo diría, una mejora de la anterior, en donde no solamente se evidencia si está o no está la palabra en el documento o en la publicación para este caso, sino que también se ve cuántas veces aparece. Entonces, ya se empieza a contabilizar la frecuencia de la misma palabra o la incidencia de la palabra en razón de la misma publicación. Word2Vec, por su parte, establece un modelo de red neuronal, y con este modelo de red neuronal aprende asociaciones de palabras de un corpus de un texto. Y TF-IDF, que en el fondo trata de ver la frecuencia de la palabra en base al documento, o sea, implementaría de cierta manera lo que vendría siendo backward, pero aparte incorpora cuán importante es la misma palabra en función de todas las publicaciones que se tienen. Entonces, esta vendría siendo una representación vectorial un poquitito más completa, en el cual no solamente se analiza qué tan importante es en relación a la publicación, sino que en relación a todas las publicaciones que se tienen para efectos de análisis. De hecho, tomando en cuenta esas apreciaciones y tomando en cuenta, por ejemplo, este artículo que se presenta, que es Fake News Detection, realizan un estudio en donde abordan al menos 3 representaciones vectoriales, TF-IDF,
Backword y Word2Vec, y finalmente el mejor resultado que obtienen es con TF-IDF, concluyendo que TF-IDF es una de las representaciones vectoriales un poquitito más completa en relación al resto. La representación vectorial que nosotros finalmente armamos, que vendría siendo TF-IDF, vendría tomando una forma como la que presento en pantalla, o sea, una clase de matriz en donde tenemos publicaciones y tenemos ciertas palabras. Esas palabras en el fondo vienen a confeccionar lo que nosotros denominamos diccionario, ¿ya? Y entre medio, o la conexión finalmente entre cada publicación y cada una de las palabras, vendría siendo una clase de ranking, que como dije anteriormente, es como cuán importante es la palabra en función a la publicación y a la totalidad de publicaciones que se tienen. Ahora, ¿cómo se define ese diccionario? Inicialmente nosotros no le dimos un límite al diccionario, simplemente dejamos que el algoritmo tratara de indicar cuántas eran las palabras que debía tomar ese diccionario, pero como estábamos usando Colaboratory, lamentablemente la máquina virtual que se presenta en Colaboratory no dio abasto con la cantidad de palabras que armaba el diccionario. Entonces tuvimos que empezar a limitar y buscar en el estado del arte como cuál era la cantidad apropiada, y finalmente establecemos que 20.000 palabras es una cantidad apropiada para, en el fondo, indicar cuál es el tamaño del diccionario. Hay que tomar en cuenta que para cualquier algoritmo que nosotros entrenemos o que nosotros utilicemos finalmente para clasificar, las entradas vendrían siendo, en este caso, las 20.000 palabras por cada una de esas publicaciones que se tienen. Por lo tanto, la matriz final vendría a tomar un tamaño de 428.966 publicaciones con 20.000 palabras que son las que componen el diccionario. Pero esto también generó un problema, ¿no? Generó el problema de que como estábamos utilizando Colaboratory y la limitación que teníamos en cuanto a procesamiento era baja, teníamos que buscar una forma de que los algoritmos funcionaran un poquitito más rápido o que no se nos cayera, porque en muchas ocasiones se caía el programa. Entonces, en este caso, tomando en cuenta como técnicas de estadística, por ejemplo, lo que vendría siendo el muestreo, en base al conjunto de datos que nosotros teníamos, primero tomamos una muestra de un 70%. Y de ese 70% sacamos 3 muestras distintas de un 50% cada una. Cada una tiene un estado aleatorio distinto, con la finalidad en el fondo de encontrar o de armar muestras que fueran distintas entre ellas. Cada una de estas muestras, por supuesto, son divididas en 3 conjuntos nuevos: un conjunto de entrenamiento, un conjunto de validación y un conjunto para prueba. ¿Bien? Estas muestras, si nosotros las llevamos a lo que vendría siendo un gráfico de nube, podemos evidenciar cuáles son las palabras que están presentes en esta. Como dije anteriormente, este conjunto de datos está relacionado a las celebridades, por lo tanto las palabras que aparecen suelen estar relacionadas con las mismas celebridades. Por ejemplo, tenemos Kim Kardashian, tenemos por ahí Brad Pitt y un sinfín de nombres relacionados a lo que vendrían siendo las celebridades. Si se fijan, este diagrama de nube finalmente evidencia frecuencia, evidencia cuántas veces aparece una palabra en cada una de las muestras. Y si aparecen en lugares distintos es porque probablemente o queda en evidencia que cada una de las muestras tiene una frecuencia distinta en cada una de las palabras. Y si no queda claro acá, queda claro por lo menos en estos gráficos que evidencian las 20 palabras más frecuentes por cada una de esas muestras. Entonces, en este caso, vemos las mismas palabras en las 3 muestras, pero ordenadas de manera distinta porque sus frecuencias son las que cambian. ¿Bien? En cuanto a los resultados obtenidos, es necesario precisar que se utilizó scikit-learn y Keras, y la idea de esto, como lo dice el titular del artículo, era realizar una comparación empírica de ambos mundos, o sea, de los algoritmos más tradicionales en contraste a los de Deep Learning. Entonces, lo que se hizo fue tratar de implementar los algoritmos de la forma más simple posible, de la forma que tuviera la menor configuración posible, excepto los de Keras,
porque en Keras nos obliga de cierta manera a lo que vendría siendo Deep Learning, a establecer cuántas neuronas se van a ocupar en cada una de las capas ocultas. Entonces, en este caso, para establecer ese límite de neuronas, nuevamente de manera empírica, para un total de 20 épocas, se empieza a cambiar esa cantidad de neuronas y finalmente se obtienen un sinfín de accuracy, estableciendo que para la red densa, las 1000 neuronas eran las más indicadas para la capa oculta, o sea, tenía una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Y por su parte, la red LSTM se establece que con 100 neuronas era más que suficiente para obtener una accuracy, la accuracy más alto por lo menos, porque en razón de que yo aumento las neuronas, en el fondo el algoritmo se demora un poco más. Entonces, para los límites de procesamiento que teníamos, las 100 neuronas eran más que suficientes. Los resultados obtenidos finalmente son resultados que van por sobre el 80% de accuracy. Podemos ver, por ejemplo, que para el algoritmo del perceptron, random forest, la máquina de vector de soporte, SVM, LSTM y la red densa, la muestra 1 o el modelo 1 generado para la muestra 1 son los que mejores resultados obtienen, en contraste a la muestra 3, en donde solamente el perceptrón multicapa, el árbol de decisión, KNN y Naive Bayes otorgan mejores resultados en esta muestra. Por diversas razones, la muestra número 2 no alcanza mejores resultados en ninguno de los algoritmos. De manera subrayada podemos ver incluso cuáles son los algoritmos que mejores resultados ofrecen. Y podemos ver que para la muestra número 1, la capa densa, o sea, la red densa, disculpen, la red LSTM y Random Forest son los que mejores resultados nos ofrecen. Si esto lo llevamos a un gráfico, podemos ver cómo cada una de las muestras nos entregan valores muy similares, a excepción de lo que vendría siendo la máquina de vector de soporte y el perceptrón. Por lo tanto, con esto podemos concluir de cierta manera que las muestras logran ser ciertamente representativas del universo del cual sacamos cada una de estas muestras. ¿Bien? Y si hacemos el análisis finalmente por el promedio de muestra, la red densa vendría siendo la que mejor resultados nos entrega, seguida por Random Forest, que vendría siendo un algoritmo tradicional de Machine Learning, y seguido por la red LSTM. Las matrices de confusión nos entregan resultados que nos indican en dónde está fallando básicamente o qué etiquetas no han sido correctamente rotuladas o etiquetadas en este caso, y los errores principalmente se encuentran en aquellas publicaciones que eran fakes y que son considerados como no fakes. Y esto pasa exactamente de la misma manera, tanto en la red densa, en Random Forest, como en la red LSTM. O sea, está fallando básicamente en mayor porcentaje en aquellas publicaciones que son fakes, pero que fueron rotuladas como no fakes por nuestros modelos. Y para ya contrastarnos con los resultados, para saber si los resultados finalmente de nuestro trabajo fueron buenos, fueron óptimos, tomamos en cuenta el artículo desarrollado justamente por los creadores del repositorio Fake News Net para este mismo conjunto de datos. Y ellos logran obtener como máximo accuracy 0,723 con una red convolucional. Si bien ellos establecen otro tipo de algoritmos, los accuracy son por debajo de lo que nosotros alcanzamos. Finalmente, como para concluir, nos damos cuenta que obtenemos una mejora de un 14% para el peor de los casos de nuestros modelos, o sea, el perceptrón en este caso fue el que menor accuracy obtuvo, pero aún así obtenemos un 14% por sobre lo que presentan los autores de este repositorio, y una mejora de un 30% para el modelo generado con la red densa.
La técnica utilizada por los autores es necesario destacar que fue one-hot encoding, que simplemente, como mencioné al principio, solamente indica si la palabra está o no está en el documento. Y otro punto importante a destacar acá es que los autores utilizan el conjunto de datos total, a diferencia de este trabajo donde solamente se utiliza un muestreo. Pero también hay que destacar que las muestras utilizadas, como se mostró en esta presentación y también como queda detallada en el artículo, logran ser representativas del universo, por lo cual no sé si esto incida directamente en la diferencia de los accuracy obtenidos. Y si ya lo llevamos al análisis empírico finalmente de ambos enfoques, podemos darnos cuenta que los algoritmos de Machine Learning entregan sobre 0,8% de accuracy por lo menos para este dominio o para este trabajo, e incluso logran resultados similares a los algoritmos de Deep Learning. O sea, estamos hablando de diferencias muy pequeñas por lo menos para este dominio. Bien, por lo tanto, esas son las conclusiones que uno puede sacar de trabajos como este y dan pie o esperamos que dé pie para otros trabajos relacionados a emociones, trabajos relacionados a intenciones y que es lo que espero comentarles el día viernes en el workshop que se va a realizar. Bien. Los dejo entonces acá con el medio de contacto de cada uno de los autores de este artículo en caso de que necesiten hacer alguna consulta o alguna contribución al trabajo, siempre es bienvenida. Muchísimas gracias, Luis. Una pequeña consulta. Trabajar con Dígame. Colaboratory Google tiene varias ventajas, porque uno Sí, se libera ¿cierto? De la máquina local. La pregunta, el tiempo, porque entrenar una red neuronal no es costoso en términos de tiempo. claro. ¿Cuánto es el tiempo que demora el procesamiento de la red neuronal? Ya, al menos un día. La verdad es que tenía que separarlos en distintas como fases de entrenamiento. Los algoritmos que fueron implementados se podía ir entrenando sobre el anterior, en el fondo, digamos como en distintas capas. Entonces, en el fondo, tuvimos que ir diversificando, separando el entrenamiento, porque si no, o colaboratorio se caía, porque hay un tiempo que uno puede utilizar la plataforma, y lo otro es que si uno sobrecarga mucho el sistema, la máquina virtual también se cae. Entonces tuvimos que buscar formas de ir separando incluso esas pequeñas como muestras que yo indiqué en nuevas como muestras para entrenar también. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Si hay alguna consulta por parte de la audiencia, a quienes nuevamente agradecemos la preferencia por estar esta mañana con nosotros y también invitarlos para los tracks que vienen de los siguientes días, las exposiciones y también las charlas magistrales y tutoriales que vamos a tener. Sí, Jimena dice, ¿qué técnicas usaron con la preparación del set de datos? ¿Fue un proceso manual o apoyado por algún software? Que tiene la preparación del dataset. La verdad es que Scikit-Learn nos ofrece distintas como opciones para preparar el conjunto de datos. Como mencioné en la presentación, en el fondo las técnicas utilizadas fueron como las típicas, remover URLs, que son las que generalmente se encuentran en publicaciones de Twitter, ir removiendo duplicados, convirtiendo a minúscula. Esto también te lo ofrece Python, no necesariamente una API externa. Las stopwords son parte de Scikit-Learn, lo mismo que la fase de Sting. Así que todo esto en el fondo es parte de esta API llamada Scikit-Learn. Perfecto. Muchas gracias, Luis, por el excelente trabajo que también lo mencionan Muchas gracias. de los comentarios. Cedo la palabra y cedo en este caso, el panel a profesor Diego Aracena.